judicial. Antes de iniciar con este tercer día del encuentro, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Con la finalidad de registrar su asistencia, cada participante debe ingresar al link habilitado o que se habilitará en el chat de este Zoom. Recuerden que únicamente podrán acceder al certificado las personas que se registren y que hayan participado de los 3 días consecutivos. Deben, por favor, mantener prendida la cámara durante toda la capacitación y asimismo los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Para dar inicio a este tercer día del encuentro, damos la bienvenida al abogado Sebastián Benítez, quien actuará como moderador de este encuentro internacional. A continuación, leeré el extracto de la hoja de vida del abogado Sebastián Benítez. Abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador de la Universidad Central, especialista superior en Derechos Humanos, máster en Arbitraje Internacional por la Universidad de La Rioja, España, mediador del Centro de Mediación Laboral y Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, mediador comunitario del GAD de Pichincha, abogado árbitro del Centro de Arbitraje Semejual, docente formador de la Universidad Católica del Ecuador, PUCE, y Universidad Estatal de Quevedo. Ha ocupado cargos de subdirector nacional y jefe departamental del Centro de Mediación y Justicia de Paz en el Consejo de la Judicatura. Actualmente es subdirector nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial. Bienvenido, Sebas. Continuamos, por favor. Muchas gracias, Carlita. Y bueno, la verdad, nos encontramos bastante alegres, emocionados, porque hemos llegado al tercer día de este encuentro internacional, en el cual hemos tratado sobre las experiencias de la mediación en el mundo y sobre las buenas prácticas. El día de hoy me siento muy gustoso de poderle presentar a nuestro siguiente ponente. En este caso es del abogado Javier Alessioli de España. Me voy a permitir leer un extracto de la hoja de vida del doctor Javier Alessioli. Él es licenciado en Derecho y abogado y máster en Intervención y Mediación Familiar de la Universidad de Sevilla, España. Abogado mediador, conferencista, docente y director del curso de especialista en familiar de la Universidad de Loyola, Andalucía, España, de la Universidad de San Pablo Olvide de Sevilla, doctor honoris causa por la Universidad de Cuauhtémoc, Aguascalientes, México. Es presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar, AMEFA, director de la Escuela Sevillana de Mediación, también es director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, es investigador miembro de la Red Andaluza de Investigación para la Paz y los Derechos Humanos del Instituto para la Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, España. Fue director máster de mediación de la Universidad Pablo y director de la Universidad de Loyola, Andalucía. Ha sido autor de numerosas publicaciones, artículos y ponencias sobre mediación familiar. Es autor de los libros La mediación familiar, La magia de la mediación y La guía práctica sobre la mediación. Bienvenido, estimado doctor, al Ecuador. Estamos muy gustosos, muy ansiosos de conocer las experiencias, de compartir sus magníficos conocimientos y pues todas las personas que estamos acá compartiendo este evento, pues agradecemos su tiempo y su deferencia para con el Centro de Mediación de la Función Judicial y con el Ecuador para tenerlo aquí. Muchas gracias, doctor, y adelante. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias a ti, Sebastián, y a ti, Carla, por permitirme estar hoy aquí con vosotros. Y como la pandemia ha descubierto que no hay fronteras, pues poderme sentir hoy en Ecuador, ¿no? Poder estar con vosotros en este encuentro internacional. Y bueno, yo me siento pequeñito porque a pesar de que soy grande de estatura, mido casi 2 metros, para aquellos que no me conozcáis, me siento pequeñito porque, primero, por la gente que me ha precedido. Veo por ahí que está mi querida amiga de Portugal. He visto también que me ha precedido pues Gustavo Fariñas y Gladys y bueno, grandes amigos y grandes expertos como Teresiña, que la veo ahora ahí en la cámara.
Y me siento pequeñito por eso, ¿no? Porque yo soy uno más de ellos y realmente pues lo que quiero es aportar en este encuentro internacional con el permiso de Silvia, que me ha invitado con muchísimo cariño y a quien le debo poder compartir con vosotros este rato. Estamos escuchando ahora mismo a Lorena. Lorena Vázquez. Ahora. Entonces, bueno, pues simplemente eso, ¿no? El poder estar en este encuentro gracias a Silvia y con los compañeros que me han precedido y con todos vosotros, con todas vosotras. Yo os voy a traer hoy, en este ratito, que vamos a estar juntos, la experiencia en España. Y como si fuera un cuadro, si me permitís, pues voy a poneros primero el marco y luego vamos a hacer una pintura. Voy a poneros primero el marco en el que nos movemos en España, de este cuadro que se llama mediación, y luego vamos a pintar un poco con distintos colores esta ilustración que os quiero traer de lo que hay en España. Y para que tengáis muy claro el planteamiento, la forma de trabajar, tanto extrajudicial como intrajudicial aquí en España, que no es ni mejor ni peor que en otros países, es simplemente pues un modelo de trabajo que bueno, por lo menos está sirviendo para que poquito a poco, estemos consiguiendo introducir la mediación dentro del sistema de resolución de conflictos en nuestro país, ¿no? Y también os quiero contar, como decía mi querida amiga Silvia, os quiero contar un poco también lo que es o lo que ha sido las buenas experiencias, las buenas y malas experiencias, las buenas prácticas que hemos podido tener para compartir y que por supuesto luego, si es posible y el tiempo nos lo da, pues podamos abrir un pequeño debate o alguna pregunta o cuestión que quisierais poner no encima de la mesa, sino en pantalla, porque como estamos de forma virtual, os voy a compartir un pequeño PowerPoint donde os indico lo que quiero compartir con vosotros, ¿no? Yo le he querido llamar un viaje por la gestión de conflictos desde Sevilla, Andalucía, España. Es, bueno, mi ciudad que adoro, que me vuelve loco, que estoy ennoviado con ella desde hace mucho tiempo. Pues una ciudad que media, pero que media desde que te levantas, media por las calles, media en los bares, media en las plazas, media en los hospitales, media en los colegios, media en los institutos, media en todas partes, la celebración de la feria, media en el deporte, media, porque el carácter del andaluz, del sevillano en particular, es un carácter muy abierto y muy negociador, si me permitís. Entonces, os quiero llevar en este pequeño viaje de estos 40-45 minutos, quiero llevar un pequeño viaje por lo que es la mediación aquí en España y en concreto cómo lo estamos ahora mismo llevando en Sevilla, en nuestra región de Andalucía. Y mirad, este es mi compromiso con Silvia, con la escuela, hablaros un poquito de la situación actual, tanto extra como intrajudicial, ver un poquito su base normativa y hablaros después de experiencias positivas, negativas, para plantear un poquito ese manual o ese pequeño protocolo de buenas prácticas. Si yo tuviera que poner en España, y cuando digo España digo Europa, no os olvidéis que, bueno, que nosotros como Comunidad Europea nos pasa, si me permitís, con una comparación muy absurda como Estados Unidos, es decir, los estados europeos en su momento iniciamos nuestra andadura en el ámbito de la mediación. Y si tuviera que poner el origen en algún sitio, en algún momento, en algún lugar, lo pongo en el año 1998. El 21 de enero del año 98 se aprueba una recomendación europea. ¿De acuerdo? Es decir, el 21 de enero del año 98 nace la mediación para nosotros. Es nuestro acta de nacimiento, nace nuestro niño, nace nuestra niña. Y nace con una serie de circunstancias, como cualquier persona cuando nace. Rubio, moreno, más gordito, más delgadito, con la tez más blanca, con los ojos claros, con los ojos oscuros. Pero el acta de nacimiento fue en el año 98 en Europa. Yo llevo muchos años en este mundo de la mediación. Los que me conocéis, de algunos de los que estéis ahora mismo escuchándome,
Porque yo empecé en el año 92, es decir, en el año 92 no había nacido la mediación, yo era negociador, yo era un abogado negociador en Sevilla que empezó sus andaduras a negociar salida a los conflictos sin que en aquella época se llamara mediación. Fue en el año 98 cuando Europa, compuesta por estos países que veis aquí en las distintas estrellitas, cada uno de nuestros países, decidió en el Parlamento Europeo hacer una recomendación en la que se recomendaba a los países miembros, entre ellos España, instituir o promover la mediación familiar y en su caso reforzar la ya existente. Primer dato de este marco legal. Se recomienda instituir o promover, y si ya lo tenéis, como pasaba en Inglaterra por las experiencias que habían traído de Estados Unidos desde los años 70, pues reforzarla. Es necesaria. Pero no olvidéis nunca, y se lo digo a todos mis compañeros, a mis alumnos cuando hablo con ellos, que habla de mediación familiar, no habla de mediación civil, mediación comunitaria, mediación penal, mediación restaurativa, justicia restaurativa. No. Eso vino después. Todos los apellidos que se han trabajado en mediación han venido después de familia. Familia fue el germen. De hecho, los mediadores y mediadoras más antiguos españoles, todos fuimos formados como mediadores familiares. Aunque luego hemos terminado trabajando en mercantil, en penal, en civil, en administrativo, en sanitario, en medioambiental, en intercultural, en cualquier ámbito. Pero nuestro origen, como las familias, nuestro nacimiento fue en mediación familiar. Y lo que nos dijo la recomendación europea fue instituir o promover la mediación. ¿Qué ocurrió? 4 años después, veis ahí la fecha, año 2002, se hizo un libro verde sobre las Alternative Dispute Resolution, con especial atención a qué habían hecho los distintos estados en mediación. Es decir, yo en el año 98, Europa, te digo que te merece la pena, te recomiendo, no olvidéis nunca la palabra recomendación, porque fijaros que el nacimiento fue muy endeble. No era una ley, no era una directiva, no era una orden, era una recomendación. Como si yo le digo a Teresa Barreto, a mi querida y amada amiga Teresiña, Teresiña, te recomiendo que veas una serie de Netflix. Y cuando yo vuelvo a hablar con Teresiña, le digo, Teresa, ¿viste en Portugal esta serie de Netflix? Y ella me dice después de Navidad, ¿qué va, Javier? No he tenido tiempo. ¿Qué le ocurre a Teresa? Nada. No pasa nada con que incumplamos una recomendación. Porque una recomendación tiene esa base. Te recomiendo que lo hagas si quieres. No estás obligado. Claro, Europa dijo, países del entorno europeo, España, os recomiendo que pongáis la mediación familiar, con una serie de requisitos que ahora os comento. 4 años después, 2002, se recoge en un libro qué se ha hecho en cada país. Ahora os contaré muy rápido qué se hizo en España. Y como no se hizo bien la utilización de esa recomendación, 2 años después, en un periodo de casi 5 o 6 años más, ya Europa sacó una directiva. No es una recomendación, es una directiva. Es decir, ya es una normativa de obligatorio cumplimiento si quieres que Europa te apoye. Los Estados miembros pondrán en vigor, ya no dicen te recomiendo que pongas, sino pondrán en vigor leyes, reglamentos y disposiciones para cumplir con la mediación a más tardar el 1 de septiembre de 2011. Informado de ello a la Comisión. ¿Eso qué significa para los que no sois europeos? Pues muy sencillo. Yo te recomiendo que hagas esto. Yo dentro de 4 años voy a recoger qué has hecho. Aquellos que no lo habréis hecho, os convino, os invito a que lo hagáis, porque si no lo hacéis, no me pidas ayuda económica después. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú no tienes ningún problema, pero Europa no te apoya en lo que tú hagas. Yo te recomiendo que en la legislación incluyas que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Si no lo haces, que puedes no hacerlo, como ha ocurrido en Turquía, como ha ocurrido en distintos países, no hay ningún problema, pero no me pides después ayudas públicas europeas para la familia, porque tú no cumples con aquello que te recomiendo. Ese es un poco el germen de todo esto. Os lo pongo. Año 98 y en el año 2008 hasta 2011, por favor, ponerlo, si queréis que Europa os ayude. ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo surgió? Pues mirad esta recomendación del 21 de enero, cuando veáis el próximo 21 de enero, queda un mes y pico, un mes y un poquito,
que se celebra el Día Europeo de la Mediación es por esto. Cada 21 de enero de cada año celebramos los mediadores y mediadoras europeos nuestro Día Internacional, para conmemorar aquel día que nació la recomendación del Comité del Consejo de Europa. Este comité decía: consideramos en Europa que ha crecido muy importantemente los conflictos familiares. Consideramos que es necesario asegurar a los menores. Consideramos que es necesario reducir los conflictos en interés de todos los miembros, porque si no se pierden amistades, relaciones. Consideramos que las relaciones en las familias continúan en el tiempo. Basta con que tengamos un hijo para que tú y yo tengamos que seguir viéndonos, aunque ya no seamos pareja, aunque ya no seamos matrimonio. Y considerando también las ventajas de la mediación: mejora de la comunicación, acuerdos amistosos, continuación de las relaciones, menor coste, menor tiempo, estamos convencidos de la necesidad de la mediación. Es decir, perdonad que vuelva un momentito atrás, surgimos en el año 98 en Europa, en España, con una recomendación. Esta recomendación del 21 de enero del año 98 nos dice que hay muchos conflictos familiares, hay distintos tipos de familias ya: parejas casadas, parejas no casadas, parejas reconstituidas, parejas de hecho, uniones libres, parejas del mismo sexo. Yo creo que no es que hubiera más conflictos familiares, sino mucha dispersidad de tipos de conflictos, que las leyes de los distintos países en Europa son difíciles de modificar tan rápido como cambia la sociedad, que hay que asegurar al menor el interés de los miembros, el que las relaciones continuarán, etcétera, etcétera. Se recomienda que instituyas o promuevas la mediación familiar, o en su caso, refuerce la que ya existe. Este es nuestro nacimiento. Este es el primer listón del marco que ponemos para que conozcamos cuál es la regulación que tenemos en Europa. Tras la recomendación, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo España? Pues mirad, hizo algo muy extraño. España está dividida, las regiones, tras la Constitución española, surgieron comunidades autónomas. No somos un Estado federal, pero somos un híbrido entre un Estado único y un Estado federal, comunidades autónomas. Hay determinadas autogestiones. Y España lo que hizo en tema de mediación familiar fue empezar a poner leyes por regiones. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Aquí tenéis las 13 comunidades que sacaron en estos años, sacaron hasta el 2011 legislación para cumplir con la directiva. Son en total 13, pero somos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Es decir, teníamos que, para cumplir con esa recomendación, haber sacado 19 leyes. Fijaros qué locura. En cada zona de España, una ley distinta. Yo tuve la suerte, queridos amigos, en el año 2009, tras la recomendación europea y antes de cumplir el plazo de 2011, de formar parte del grupo que redactó la ley en Andalucía, la primera de las que tenéis aquí, año 2009. Regulamos cómo era o cómo debería de ser la mediación familiar en Andalucía. ¿Pero qué ocurrió? Que con esto no cubríamos lo que era la ley de mediación familiar en toda España. Había una parte de España que tenía regulación y otra parte que no. Había 13 regiones que tenía, 13 provincias, 13 comunidades que tenían, y había otras, pues son 4, otras 6 que no tenían. Entonces, muy deprisa, el gobierno español tuvo en el año 2012 que sacar un decreto ley. Yo pienso que en Ecuador debe ser igual, no lo sé, en los distintos países de los que somos o estamos puede ser igual. El decreto ley surge con algo con ocasión de urgencia. Un decreto ley no surge porque si no sería una ley ordinaria, una ley común, una ley según los tipos de leyes. Pero cuando surge un decreto ley lo saca el gobierno porque hay necesidad de urgencia. ¿Por qué salió con la necesidad de urgencia? Porque en el año 2012, el 5 de marzo, ya nos habíamos pasado de aquel septiembre de 2011.
Nos habíamos pasado 6 mesecitos y rápidamente el gobierno español sacó una ley de mediación, pero tuvo que sacar una mediación en todo lo que son temas privados, para asuntos civiles y mercantiles. Ya no era solo familia, sino cualquier cosa. Contratos, obligaciones, empresas, concursos de acreedores, suspensiones de pagos. Todo lo que son las relaciones privadas la vamos a regular por ley. Luego, segundo de este marco que os iba a poner jurídico, segundo listón. Ya hemos puesto el de la recomendación, ahora ponemos el de la ley de mediación nacional. Hay una ley nacional, surgida como decreto ley desde el año 2012, que establece cómo es la mediación en España. En asuntos privados, no habla de asuntos públicos, en asuntos privados, todo lo que es civil y mercantil. Y aquí yo me voy a permitir en este ratito llevaros un momento a algo curioso, interesante, yo creo que útil, que es muchas veces no la ley. Explicar una ley, explicar artículos, yo no lo hago ni con mis alumnos. ¿Por qué? Pues porque la ley se cambia. Hoy hemos estudiado el artículo 15, el artículo 21 y cómo se regula, cómo se hace tal cosa, y mañana es distinto. No me sirven ninguno de los códigos que tengo aquí detrás, queridos amigos y amigas, no me sirve ya. ¿Por qué? Pues porque 2 meses después este código ya no vale, porque lo han cambiado. Pero sí os voy a referir, si me permitís, a algo que para mí es muy interesante, ojalá lo sea para vosotros también. Las exposiciones de motivos. Los juristas, los abogados, qué pocas veces nos leemos las exposiciones de motivos y qué muchas veces nos vamos del artículo 1 en adelante. Pero las exposiciones de motivos para mí son muy interesantes, porque es donde se explica el motivo de por qué hay lo que luego después se regula. Y ahí fue donde me encantó buscar la ley de mediación en España, año 2012. Ojo, si la ley es del año 2012, aun cuando el acta de nacimiento es del año 98, tenemos un bebé que ha nacido legalmente en el 2012. En España tiene 9 añitos. Es muy pequeño todavía. No ha hecho ni la primera comunión. En España la primera comunión la hacemos con 10 años. Ya tiene uso de razón, pero todavía está en infantil. Todavía no ha llegado a la edad de adolescencia. Todavía no es adulto. Tiene 9 añitos nada más nuestra ley. Pero fijaros, en la exposición de motivos dice: tenemos el reto en España de implantar una justicia de calidad. ¿Qué quiere decir con esto? Os he subrayado en negrita y subrayado las 4 frases que para mí marcan lo que es la mediación en España. La mediación ha sido y es para nosotros una justicia de calidad. Apostar por la mediación desde justicia es crear justicia de calidad. Y no lo estoy diciendo yo. Un simple mediador, profesor, escritor, llamarme como queráis. Lo dice la ley, el legislador, el que sabe. En segundo lugar, dice la mediación que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario a la administración de justicia. Maldita la hora, y perdón por la expresión, que los americanos nos vendieron Alternative Dispute Resolution. Eso es falso. No somos una alternativa, somos un complemento. No somos o aquí o allí, podemos complementarnos. Por eso cabe la mediación intrajudicial. Por eso un juez puede enviar un asunto a mediación para que fuera de los tribunales se pueda solucionar. Y si no se soluciona, vuelve a los tribunales, no hay ningún problema. Somos instrumentos complementarios. En tercer lugar, fijaros, dice la ley, las ventajas que yo le veo en España a la mediación es de destacar la capacidad que tenemos, y eso aplaudo a los mediadores de Ecuador, de dar soluciones prácticas, efectivas y rentables. Con 3 palabras deja claro cuál es el sí de nuestra mediación, de nuestro trabajo. Teresa, Carla, Fausto, yo, los que estoy viendo ahora mismo, si somos mediadores, estáis trabajando en ayudar a la gente para darle soluciones prácticas, efectivas y rentables. También os puedo decir, si queréis le damos la vuelta, ¿cómo está la justicia hoy en día? En España y en cualquier país. No es práctica, no es efectiva y muchas veces no es rentable.
No quiero ser malo ni quiero ser ni mucho menos, pero lo dice el legislador y, por supuesto, con esta ley podemos desjudicializar determinados asuntos. Luego, fijaros, en la exposición de motivos, que es donde se dice el por qué sale la ley de mediación en España en el año 2012, se dice: justicia de calidad, somos un complemento muy importante a la justicia tradicional, podemos dar soluciones prácticas, efectivas y rentables, y vamos a desjudicializar determinados asuntos que no deberían haber terminado en los tribunales. Para eso no está el gasto y el coste económico de los tribunales. Y por último, termina la justificación de esta normativa diciendo que en ningún caso esta ley pretende encerrar toda la variedad de mediación, sino sentar sus bases. Estamos poniendo, acordaros, el marco del cuadro que queremos pintar, y también que el reconocimiento del acuerdo que se haga en mediación como título ejecutivo, para aquellos casos que sea necesario, se puede hacer con la elevación a escritura pública. Luego ya, si eso es así, se puede instar que directamente se ejecute por los tribunales si no lo cumple. Esta es la justificación. Esto es lo que, como base legal, se dice en esta ley de mediación del año 2012. Mediación para asuntos privados, ojo. Por lo cual, fijaros un poco las bases en las que se asienta lo que empezamos a trabajar, aun cuando hay experiencia de mucho antes, como es mi caso a mediados de los años 90, ya se va sentando la base de lo que va a ser la mediación en concreto en España. Y con esta justificación surgen recientemente, también para incluirlo en el marco legal y ya intentar cerrar otro listón del marco, hemos hablado de la recomendación, hemos hablado de la ley nacional, y ahora, después de 8 años, de 9 años, nos damos cuenta en España de que hace falta impulsarla. Es complicado que cambiemos de la cultura del conflicto, de la cultura del pleito, a la cultura del acuerdo. ¿Por qué es complicado? Porque todos los que estamos aquí, cuando nos formamos, seamos juristas o no, lo primero que nos dicen: si tienes un problema, pon una denuncia, pon una demanda, pon una queja. No hemos crecido diciendo: si tienes un problema, ve a un servicio de mediación. No se conoce, tiene 9 añitos. Entonces, en España surgen 2 normativas para cerrar el marco legal. Una es un anteproyecto de ley, que es del año 2019, que con los avatares de la pandemia y con los problemas políticos todavía no ha pasado a ser regulación, que dice: es necesario el impulso de la mediación. Y marca estas bases. La mediación en España es y va a ser voluntaria. Trabajamos sobre la idea de que 2 no pelean si uno no quiere, 2 no llegan a un acuerdo si uno no quiere. No tiene sentido que te obliguen a mediar. No tiene sentido a que te obliguen a cambiar de opinión, de ceder y conceder, como hemos estudiado y hablamos en mediación. La mediación es voluntaria. No obstante, para lograr un mayor impulso de que la gente lo conozca, los españoles lo conozcan, os voy a decir una cosa, me dice este anteproyecto: estarán obligados a intentar la mediación, y ese intento comprende 2 cosas: informarte de qué va, una sesión informativa, y 2, dejarte explorar con el problema que has tenido. Nosotros, mediadores, tenemos el compromiso, si sale este impulso, de que en los casos que nos vengan como obligatorio antes de acudir a la vía judicial, les informemos de qué va este procedimiento, y 2, nos expliquen qué les ha ocurrido para ver si este brebaje, si esta medicina les es útil o podemos utilizarla en el caso que te trae. Y yo incluiría una tercera, que no está en la ley, pero que quienes me conocéis sabéis que lo digo siempre: y enamorarles. Es necesario enamorarles. Es necesario que cuando tengáis un cliente delante, que quiera una mediación o que se acerque a la mediación, se quede con vosotros. Que no solo se informe y se vaya. Para eso ya está la conciliación laboral y está no sé qué. Nada. Eso es un papel. Tenemos que conseguir, cuando nos miren a los ojos, cuando seamos capaces de hablar con ellos y seamos capaces de hacerle ver que 1 minuto hablando puede resolver una vida, que los trapos sucios se lavan en casa, que hay que contar hasta 10 antes de solucionar los problemas,
Si somos capaces de llegar con nuestro trabajo, se nos van a quedar. No simplemente van a venir, se van a informar, vamos a explorarle y se van a marchar con un papel para irse al juzgado. Está en nosotros el compromiso de convencerles de que se queden en mediación. Es, os digo, fundamental. Y dice este anteproyecto de ley de impulso, en estos asuntos tendrán que pasar por mediación. Fijaros qué importancia es para nosotros, porque habla de crisis matrimoniales, nulidad, separación, divorcio, responsabilidad por negligencia, sucesiones o herencias, división de patrimonio, conflicto entre socios en las sociedades, reclamación de responsabilidades, alimento entre parientes, propiedad horizontal o comunidad de bienes, todo lo que es vecinal, derechos reales por cosa ajena, contratos de franquicia, suministro, cualquier reclamación de menos de 2.000 euros, que hay muchas en los juzgados, muchas, y que es mayor el coste que lo que se está uno pleiteando. Defectos de construcción, arrendamientos de obras, protección de derechos, arrendamientos de servicios, incluso de inmuebles. Todo esto en España se está ahora mismo programando que pase previamente por manos de los mediadores. Eso significa que alguien que tenga un problema en una empresa tiene que pasar por nosotros para decidir si se queda o se va. Fijaros la responsabilidad tan importante que nos están dando a los mediadores. Fijaros la importancia de que nosotros mismos no sepamos mediación, sino nos sintamos mediadores. Fijaros la importancia nosotros mismos de lo que es conseguir que se queden con nosotros. Y luego, en este avance en plena pandemia, hay que reconocer que es difícil sacar legislación en una pandemia y más en las situaciones políticas que tenemos los distintos países. Junto a ese anteproyecto de impulso hay un anteproyecto de medidas para la eficiencia procesal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si vamos a poner esto como obligatorio, hay que cambiar los procedimientos civiles, mercantiles. Y entonces aquí lo que se habla es de lo que supone la negociación y de lo que supone también la aplicación de estos asuntos, sobre todo en los temas transfronterizos, etcétera, etcétera. Pero llama la atención, para cerrar el marco jurídico, en el cuarto listón, que también estamos trabajando un anteproyecto para cambiar los procedimientos, porque un procedimiento de familia en España, me imagino que en Ecuador o en cualquier país ocurrirá lo mismo, pues se comienza con una demanda de divorcio y ya está. Pero para poder introducir que para poder presentar la demanda de divorcio hay que aportar una papeleta de que se ha intentado una mediación, aunque luego después las partes no han querido o una de las partes no ha querido, hay que cambiar también la ley procesal. Este es nuestro marco. Y no os quiero cansar con esto, simplemente animaros a que a partir de hoy, si queréis, y por supuesto con total voluntad y como queráis y la forma que queráis, ya os aviso, ya os anuncio que, bueno, que en cualquier momento aquel o aquella que los quiera, os envío una guía, está en internet, pero bueno, si queréis os la envío yo, la podéis buscar en Google sin ningún problema, una guía para la práctica de la mediación intrajudicial. Son unas 200 páginas que en temas civil, familiar, penal, laboral y administrativa hay una guía que yo enviaré a Silvia, donde se habla de qué selección de casos va a hacerle juez. Mediante una resolución motivada derivará a esas sesiones de mediación para hacer mediaciones intrajudiciales. Se establece en esta misma guía fichas de derivación, cómo derivarte un asunto a los servicios de mediación. Hay un diagnóstico de casos derivables para los jueces, para que los jueces sepan decidir, jueces y juezas, qué casos puedo derivar a mediación en lo que se llama una mediación intrajudicial en proyectos pilotos que tenemos en muchos juzgados de España. Hay un diagnóstico para decir, según una especie de glosario, qué caso es ideal enviar la mediación, suspendiendo lo que es la decisión judicial o el trámite judicial. Incluso en esta guía práctica hay modelos de providencia, autodiligencia, etc. Por lo cual, lo que os he contado, cierro la parte jurídica, si me permitís, para no gastar más tiempo, y me quedo con que, bueno, en España nacimos en el año 98 por una recomendación, ya nuestro acta real fue en el año 2012,
Entre medios hicimos pequeños avances en algunas comunidades, algunas regiones sobre mediación familiar, pero a partir del año 2012 se establece ya profesionalmente la mediación en España en todos los asuntos privados. Y año 19, año 20, y estamos ahí en ese ínterin en el que ojalá salga lo antes posible, un anteproyecto de ley de impulso de la mediación para que muchos asuntos previamente tengan que pasar por mediación, y dos, un anteproyecto también de modificación de las leyes procesales para introducir en los procesos que hemos hablado cómo es necesario una papeleta de mediación o un intento de mediación. Pero me voy a lo que os he dicho, si me permitís. La importancia, lo digo de corazón, la importancia de que los mediadores y mediadoras seamos capaces de ganarnos a la mediación a asuntos que muchas veces van a los juzgados sin necesidad. Eso no significa, porque insisto, somos complementos, no somos alternativos, somos complementos. Eso no significa que podamos colaborar con la justicia, que haya mediaciones extrajudiciales, las hay también, la ley lo permite, pero vamos a tener que conjugar. Yo, de hecho, al día de hoy, os puedo decir que tengo la suerte del 100% de mi tiempo de dedicarme a mediación, como docente, como profesor, como profesional. Y bueno, yo tengo un 50-50, un 50%, 50% de casos que me derivan del juzgado, muchas veces mis propios abogados compañeros míos, otras veces los propios tribunales, y muchas veces no los tribunales, sino casos de particulares que acuden a mi consulta, llaman al timbre y entran porque quieren una mediación. Pero ya os digo, el esfuerzo en muchos casos es de los propios mediadores. Y me voy para este último trocito, antes de que Carla me riña y esas cosas, me voy a este último trocito en el que os voy a hablar de pequeñas experiencias positivas, negativas, buenas prácticas, porque ¿qué queréis saber primero? ¿Las noticias malas o las buenas? Acordaros cuando nos dan una noticia que te dicen, tengo una buena y tengo otra mala. ¿Cuál quieres saber primero? ¿Las buenas o las malas? Yo la he elegido ya. Yo he elegido las malas, para quedarnos con buen sabor de boca después. Vamos a hablar de las malas. Hay algo muy trillado, el desconocimiento de la mediación. ¿Sabéis cuál es la solución? Nosotros mismos. No esperemos a que la gente hable de mediación, no esperemos a que las administraciones saquen folletos y saquen vídeos y vayan por la calle, atención, Quito, atención, vais a tener mediación. Eso no lo quiero para nada. Lo que quiero es que los mediadores seamos conscientes de saber vender nuestro producto. La solución al desconocimiento de la mediación somos nosotros mismos. Todos debemos saber leer y escribir, pero ojo, amigos, no todos podemos ser escritores. Esta frase que lo digo mucho, y me la habéis oído algunos más de una vez, quiero que lo penséis en tiempo de crisis. Y ya se sabe, en tiempo de crisis muchos han buscado la mediación como la salida a su situación, pero no son mediadores, no son escritores, están aprendiendo a escribir. En mediación no necesitamos más personas que sepan escribir. Esas son personas como la medicina, que se automedica, que soluciona su resfriado. En mediación necesitamos médicos. Médicos de las relaciones humanas. Tercera cuestión, la actitud. Hay que enamorarla en mediación y que crean en ella, ya os lo he dicho. En cuarto lugar, la edad que tenemos, profesionalmente hablando. Es una mala noticia. Tenemos muy pocos añitos. Tenemos muy pocos años. En España tenemos 9. Yo no sé cuántos en Ecuador podéis tener, o cuántos en Portugal, o cuántos, no lo sé, no tengo ni idea. Pero tenemos 9 añitos. Y la edad, profesionalmente hablando, es difícil competir con profesiones que tienen cientos y cientos de años. Y luego, por último, una mala noticia, y que espero que cale también un poquito en este entorno que tengo hoy la suerte de compartir. No me gusta el descrédito que se da a la justicia tradicional para hablar de los beneficios de la mediación. Perdonadme que sea tan claro, tan directo. No quiero que ninguno de los que hoy me escucháis, y sobre todo los que sois mis amigos, que a partir de hoy sois los 384 que estáis, digáis, la mediación es mejor que los juzgados, es más barato, pierde menos tiempo. No, señor, los juzgados tienen su clientela. Y es necesario y es fundamental que los jueces sigan dictando sentencias y que los abogados sigamos representando a aquellas personas que están en su derecho de exigir
por completo su solicitud. Nosotros somos una técnica, un método complementario al que pueden acudir las personas y que es tan bueno o tan malo, porque a lo mejor la justicia te garantiza una solución, cosa que no garantizamos los mediadores. A lo mejor es mucho mejor negociar un asunto mercantil por representantes que no por las personas implicadas, porque al final llegan a las manos. Y lo que era un encuentro se convierte en una discusión, en una pelea. No me gusta el descrédito que se da a la justicia tradicional para hablar de los beneficios que tiene la mediación. Y sobre todo la actitud. Si hay actitud para mediar, vamos a intentar conseguir, porque casi siempre viene una parte, vamos a intentar conseguir que acude la otra. Si no, se le informa y se marcha, no pasa nada. Si la otra parte acude y acude libremente, vamos a ver si quiere y se inicia el proceso, y si no quiere, se archiva. Y si no acude, se intenta de alguna forma encontrar a un tercero que nos ayude a que acuda. No nos quedemos con la simple carta, la simple notificación. Muy señor mío, habiendo recibido la visita de don Sebastián Benítez, le conmino a doña Elaine Vega a que hable y diga. No. Si Sebastián ha venido y Elaine Vega no viene, ya hablaré yo con alguien que conozca a Sebastián para que Elaine venga, porque se lo ha dicho a alguien que es conocido suyo. Porque a mí no tiene por qué conocerme, no tiene por qué venir. Y vamos a intentar, si me permitís, algo, y ya con esto voy terminando. No sé qué tiempo tengo, Sebastián. Dime cuántos minutillos tengo, Sebastián, para hacerme un poco la idea. Sebastián está emocionado viendo el celular. Bueno, entonces, Sebastián, ¿cuántos minutillos tengo, más o menos? Perdón, doctor, sí, estaba revisando el tiempo exactamente. Tenemos 5 minutos, doctor Javier. Vale, perfecto. Pues cierro en 5 minutos. También me permito, en las buenas noticias, animaros a que sepáis radiografiar los conflictos. Pensando que sois médicos de las relaciones humanas, no sois sanitarios, pero sí somos médicos de las relaciones humanas, si somos médicos de los sentimientos, si somos médicos de las emociones, si somos médicos de los conflictos, somos expertos en negociación. Hacer bien una radiografía como el médico e intentar analizar cuáles son los condicionantes del problema. Fijaros que ahora están analizando el virus y ahora la nueva variante para, como este investigador, ver cómo atajarlo. Este es un esfuerzo nuestro personal. Un esfuerzo nuestro personal, utilizar un fonendoscopio y ver cómo están viviendo sus emociones. ¿Habéis visto cuando la médico nos pone el fonendo y dice, tiene usted el corazón acelerado, tiene usted tal, tiene usted taquicardia, tiene usted arritmia, tiene usted... Utilizarlo, pensar los mediadores que tenéis un fonendoscopio y ver cómo están sintiendo sus emociones. Intentar ver si tienen fiebre. Intentar ver y utilizar un termómetro. ¿Cuál es su percepción sobre el problema? ¿Tanto como hasta llegar a tener fiebre? ¿Tan mal lo están pasando? Intentar ver la tensión. La única forma que tenemos los mediadores de saber trabajar en esto, y que es precioso y apasionante, es rebajar la tensión. Que se reconozcan aunque no compartan. Yo ahora que estoy viendo a mi Teresiña, portuguesa, tenemos muchas cosas en común, pero más de una vez Teresiña y yo hemos coincidido en muchos foros porque estamos trabajando en un foro internacional de mediadores y los dos podemos tener perfectamente opiniones dispares, pero siempre respetando la opinión del otro. Eso es utilizar este tensiómetro que existe aquí. Y os dejo con el pronóstico en Ecuador. Voy a terminar, querido Sebastián. Me has dado 5 minutos y yo soy fiel a mi cita. Voy a terminar con el tiempo. Aquí está Ecuador. Hoy me he ido a buscar vuestro país. Fantástico, apasionante, y ojalá pronto pueda ir y visitarlo físicamente. Y he visto, no sé si coincide, perdonadme porque estoy muy lejos. Estoy al otro lado de ese océano. Pero he visto que dice, vamos a ver, en la parte de la sierra va a estar parcialmente nublado, variando a chubascos, lluvias ocasionales. En el insular también. En el litoral, nublado con disminución ocasional. En la Amazonia, variando parcialmente, poco nuboso.
Fijaros que muchas veces cuando los del tiempo no saben qué decir, nos ponen las tres cosas, ¿os habéis dado cuenta? El sol, la nube y la lluvia. Así aciertan siempre, Sebastián. Jamás se equivocan, porque si llueve tú dices, lo había dicho el del tiempo. Si haces nube lo dice, lo había dicho el del tiempo. Si al final te quitas el jersey y la chaqueta porque hace mucho calor, lo ha dicho el del tiempo. Cuando el del tiempo no se quiere equivocar, pone los tres. Sol, nube y lluvia. Bueno, pues también tenéis que saber trabajar el mapa del tiempo en los conflictos. Es impresionante, fundamental, ver la presión atmosférica del conflicto. Ver por dónde viene la borrasca, por dónde vienen las discusiones. Ver nuevas perspectivas, porque sin ver nuevas perspectivas no sale el sol. Va a estar lloviendo continuamente en el territorio donde mediamos. Hacer bien las preguntas. ¿Qué peligro tiene? Es como una marejada aquí abajo, al sur vuestro de vuestro país, las preguntas mal realizadas. ¿Qué peligrosas son? Nuestra principal arma, queridos amigos y amigas, es la pregunta. El don de la palabra, el poder de la palabra, pero sobre todo la pregunta. Hace muy poco hice un taller donde invitaba a mis alumnos y alumnas a que hicieran algo que todos sabéis hacerlo. ¿O no? La simple paráfrasis. Yo les ponía un ejemplo, una simulación. A ver, parafrasear esto que os ha contado un cliente. Y textualmente repetían lo mismo. Eso no es parafrasear. Parafrasear es saber quitar la borrasca que hay en el terreno que estás ahora mismo. Es saber quitar la presión atmosférica. Si no, va a ser imposible trabajar. Bueno, pues animo también, queridos amigos, a que seáis, si me permitís, a que seáis meteorólogos, meteorólogas. Os animo a que disfrutéis esta profesión que es realmente apasionante y os animo en la parte positiva a hacer ver, como está ocurriendo en España, que estamos teniendo la suerte de que cada vez más estamos consiguiendo esta pequeña cultura del acuerdo. Pero ojo, solamente lo estamos consiguiendo por el trabajo incesante de los mediadores y mediadoras. Aun cuando las administraciones y las leyes, como decía antes, también nos vayan a apoyar. Lo importante no es que haya más mediación. Lo importante es que haya buenos mediadores y mediadoras. Y ahí lo dejo por ahora. ¿De acuerdo? Así que yo por mí termino ahora mismo aquí y, por supuesto, estoy a vuestra disposición ahora, cuando Estrella intervenga, cuando queráis cualquier cosa. Y, por supuesto, en Internet, en Facebook, en cualquiera de los perfiles que hay en Internet, pues para colaborar, ayudaros, compartir, hablaros de proyectos, lo que queráis. Doctor Javier, muchas gracias, agradecemos su ponencia, la verdad, muy enriquecedora, nos ha servido de mucho escuchar las experiencias desde España. Con lo que yo me puedo quedar es con lo que había manifestado de que la mediación no es un medio alternativo, sino más bien es un complemento. El tema del anteproyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio de Justicia, me parece interesante establecer la mediación obligatoria, y también algo muy importante que me llamó la atención es el tema de que a la mediación, para fomentar la mediación no es necesario hacer de menos a la vía judicial, sino que siempre tenemos que estar de la mano trabajando. Voy a dar paso a las primeras preguntas, doctor, que nos han llegado. Posteriormente, a los compañeros que están alzando la mano también les voy a dar la oportunidad. La primera pregunta, y a pesar de que usted ya la contestó, quisiera que nos amplíe un poco más. Nos habla de qué carácter tiene la mediación en España. ¿Es obligatoria o voluntaria? Sí, bueno, muy sencillo. Es voluntaria, al día de hoy es voluntaria, pura y dura. Lo que pasa es que existe, para que nos quedemos con la frase, la rogación mitigada. Lo que se está buscando es la rogación mitigada. La rogación mitigada es que las leyes te obliguen a acudir a sesiones aunque no quieras quedarte después en ellas. Eso es una rogación mitigada. No va a ser obligatoria, no está el futuro por la obligatoriedad, pero sí está el futuro por la posibilidad de que los mediadores tengamos sentados delante nuestra a personas que están
necesitadas de una ayuda antes de acudir a la vía judicial. Perfecto. Gracias, doctor. Muy clara la respuesta. Tenemos una segunda pregunta que nos ha hecho llegar y dice, ¿qué efectos tiene el acta de mediación suscrita por las partes en España? Pues mira, buena pregunta también. Hubo no me he referido a él, pero hubo también un anteproyecto hace ya más años, estoy hablando del año 2010, 2011, antes de que apareciera la ley, cuyo anteproyecto puso: el acuerdo en mediación tiene efecto de cosa juzgada. Era un anteproyecto de ley. ¿Cuál fue el problema? Para nosotros espectacular, porque fijaros, para los mediadores sería deciros: lo que tú hagas va a misa, como si fuera una sentencia judicial. Pero claro, después vino la respuesta muy rápido. ¿Estamos preparados los mediadores para tener los medios suficientes para que nuestro trabajo tenga efecto de cosa juzgada? ¿Somos profesionales de ese calibre? Entonces, hubo cierto miedo. Y al final, la fórmula a la que se ha llegado ha sido: los acuerdos en mediación hay que elevarlos a escritura pública o llevarlos a la autoridad judicial, pero el juez no va a trabajar el fondo del asunto, sino su ejecutoriedad. Yo no puedo ejecutarla, no tiene valor de ejecución, pero no se va a tocar el acuerdo mediado. Perfecto, doctor. Muy entendido y clara la respuesta. La tercera pregunta. ¿Quiénes nomás pueden ejercer la mediación en España? ¿Qué personas pueden ejercer? ¿Existen requisitos formales, profesionales? Otra pregunta muy interesante. Otra pregunta muy interesante, debía decir por qué. Porque mira, en España es relativamente sencillo, y me explico. Basta con que tengamos una formación de 100 horas. 100 horas son 2 meses, 3 meses de formación, no más. Pero para poder hacer esa formación de 100 horas, obligatoriamente tienes que tener antes un grado profesional, o sea, un estudio universitario. Y se dice en España que puede ser cualquier persona que tenga estudios universitarios. Es decir, al día de hoy, en España, alguien de psicología puede ser mediador, de pedagogía, de maestría, de derecho, de medio ambiente, de administración y empresas, de economía. Porque una de las cosas que se estableció en España fue que la mediación no es patrimonio de nadie, no es solo abogacía, pero sí es responsabilidad de todos. Es decir, es necesaria la mediación en colegios e institutos. Para eso formemos a los profesores, no a los abogados. Yo no voy a mediar en un caso entre 2 alumnos que se pegan en un aula. Eso tiene que ser un profesor. Ahora estamos hablando de mediación intercultural entre la etnia gitana o los inmigrantes que están entrando sirios aquí en Europa. Eso tiene que ser un mediador intercultural. A lo mejor lo ideal es que de origen profesional sea trabajador social. Entonces, como el conflicto está en todas las áreas, se pensó en España que cualquier persona formada en el ámbito universitario que tenga una formación de 100 horas expresamente en técnicas y habilidades de negociación puede trabajar en mediación en el ámbito en el que trabaje. Por lo cual no es solo del mundo del derecho, sino de cualquier área. Listo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Existen casos de nulidad de actas de mediación? Y en el caso de existir, ¿nos podría indicar el por qué se dan estas nulidades? Sí, las nulidades se dan por mala praxis. Es decir, ocurre como en otras esas. ¿Existe casos de recurso a sentencias? Sí. Eso no significa que el juez lo haya hecho mal, significa que el juez, la motivación o los criterios por los que ha sacado una sentencia no. Es verdad que ha habido casos ya jurisprudenciales aquí en España en los que algún acta de mediación pues se ha echado atrás, pero ha sido por una mala praxis. Ha habido algo en el que en un momento determinado pues la persona que firmaba estaba coaccionada, la persona que firmaba no se había tenido en cuenta sus distintas circunstancias, yo qué sé, pero ya os digo que normalmente es por mal ejercicio. Perfecto, muchas gracias, doctor. La última pregunta. A pesar de que ya nos había indicado algo sobre que las actas se tienen que elevar a escritura pública, la pregunta es, ¿las actas de mediación en España son homologadas por alguna autoridad competente para que tengan validez? Mira, normalmente hay 2 fórmulas para elevarla pública, o judicialmente o notarialmente. O se lleva a un notario de forma privada y el notario lo eleva a público, o te vas al juzgado
y solicitas la homologación judicial, como por ejemplo en el caso de los divorcios. Si quiero estar divorciado legalmente con mis acuerdos, yo tengo que llevar mi acta de mediación al juzgado solicitando el divorcio y es el juez el que lo autoriza adjuntando el acta de mediación. Pero también es verdad que como esto ya se ha ampliado tanto en España porque cualquier ámbito privado se puede mediar, hay muchos casos que se quedan en el ámbito de la esfera puramente privada. Por ejemplo, yo que llevo muchos casos familiares, os voy a decir lo que ahora mismo tengo encima de la mesa. Y fue ayer. Lo estaba hablando antes en un encuentro que he tenido en Málaga, pero ayer tuve un encuentro de hermanos que llegan a un protocolo familiar, a un acuerdo para cuidar a su padre. El padre está discapacitado, está impedido y son 4 hermanos. Y los 4 hermanos han acudido a mí. Yo como mediador les he ayudado a tomar una decisión porque uno trabaja, el otro es el cuidador informal, el otro no vive aquí en Sevilla y entre ellos han llegado a un acuerdo de cómo atender a su padre. Ese documento no lo van a llevar ni al juzgado ni al notario. Es un contrato privado entre ellos que van a cumplir porque han dado su palabra. Si alguno incumple, entonces otro tendría que irse al juzgado a cualquier sitio a pedir que se ejecute. Luego podemos acudir a la justicia, a la notaría y también en determinados casos existen muchos temas familiares con adolescentes, con hijos, intergeneracionales, que al final lo que son acuerdos privados puros y duros. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bastante entendida sus respuestas. Tenemos exactamente 4 minutos más y quiero dar la palabra también a los compañeros que están dentro del panel para que puedan expresar sus inquietudes. Vamos a dar la palabra, por favor, a la abogada Viviana Mora. Por favor, compañeros, si me ayudan activándole el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes, el doctor Javier Ales. Hola Viviana, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos en su país, España? Un porcentaje de cumplimiento. Me encanta, Viviana, me encanta la pregunta. Te voy a decir por qué. Mira, me gusta mucho la pregunta porque, mira, tengo la suerte, hoy salía en un programa de televisión y me preguntaban lo mismo, me decían, ¿qué? Digo, mira, la pregunta puede tener un doble sentido. Uno puede ser, ¿cuántos de los casos que llegan a mediación terminan iniciándose un proceso de mediación? Un 60%. Hay un 40% que viene y o no es mediación, o no tiene actitud, o no quiere saber nada de nosotros, o van buscando otra cosa. Ahora bien, del 60% que se nos quedan, ¿cuántos llegan al final? Yo te digo que casi el 100%. Y de ese 100% te digo que casi el 100% cumplen el acuerdo. Porque nadie les ha obligado, es voluntario todo desde el principio hasta el final, nadie les ha obligado a firmar. Y nosotros somos los garantes de que eso es lo que quieren. Cuando en algún caso ha habido que no se ha cumplido, mi pregunta es, ¿por qué no lo ha cumplido? Si no, me pregunta Viviana es, ¿en qué momento yo no me di cuenta que no iba a cumplir? Porque es una cosa muy curiosa, pero yo siempre digo y cuento, y lo acabo de decir hace un ratito en Málaga, que nuestra mesa del estudio del despacho se convierte en un gimnasio. Las personas que vienen a nosotros, fijaros, es algo así como que quieren venir a perder peso. Y yo soy el dueño del gimnasio. Yo tengo los aparatos de remo, la cinta, la bicicleta estática, pero quien tiene que sudar, ¿quién es? Él. Él es el que tiene que sudar. Yo no voy a sudar por él. Yo le voy a aplicar técnicas y habilidades para que su problema se solucione, pero es él el que lo tiene que solucionar. Si tiene actitud y está pagando las sesiones, paga el gimnasio, y yo le hago un seguimiento y controlo, te aseguro que pierden peso y al final están contentísimos. Así es, doctor. En las personas hay cierto escepticismo acerca de la mediación, ¿no? Entonces hay que trabajar con eso. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos ha manifestado, en su opinión, la capacitación del mediador tiene que ver entonces directamente con el éxito o el fracaso de la mediación. Usted nos ha hablado acerca de la actitud, de que hay que enamorarlos,
de que hay que radiografiar este conflicto. Entonces, en su opinión, el mediador tiene que estar 100% capacitado. Es importantísimo, Viviana. Mira, en lo que yo puedo ayudar a Estrella, que es amiga y es fantástica, yo le voy a decir, Estrella, no hagas cursos de formación en mediación. Haz escuelas de mediadores. Es que es distinto. Una escuela de mediador, porque al final hacer un curso de formación lo podemos hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque en cierta manera, pues cuestión de pagar una matrícula, sacar tu certificación y ya está. Y aquí en España no hay más problemas. Pero luego no vives de ello y tú dices, ¿por qué no vivo yo de ello? ¿Sirves para lo que te has certificado? Y entonces, claro, es complicado. Yo os pongo una comparación muy rápida, Sebastián. Yo lo comparo con lo siguiente. Cuando los que estamos aquí nos duele la cabeza, ¿sabéis lo que hacemos? Nos vamos a un botiquín que tenemos en casa y nos tomamos un paracetamol, una aspirina, nos tomamos algo, es decir, un analgésico. Si se nos quita el dolor de cabeza, pues ya está. Nos vamos a trabajar, querida Viviana, y ya está. Fue una mala mañana. Si solo no se nos quita el dolor de cabeza y tenemos jaqueca, nos vamos al médico. Y el médico nos da un tratamiento. Viviana, tómate esto cada 8 horas y no vayas mañana a trabajar. Te voy a dar el parte de baja. Y perfecto. Pero es que resulta, Viviana, que 5 días después te sigue doliendo mucho la cabeza. Y entonces, nuestro amigo Clever, que el pobre ha levantado la mano y lo hemos dejado hablar, te dice, Viviana, yo conozco un señor que es curandero y que te va a quitar el dolor de cabeza, que hace acupuntura. Y ahora tú llegas a la acupuntura, te ponen una aguja por aquí, otra por aquí, otra por aquí, y más o menos te logra quitar el dolor de cabeza. La pregunta es, todo aquel que tiene un problema intenta solucionarlo por sí mismo, está clarísimo. Cuando no lo consigue, se va al médico, al abogado, a la justicia. Y cuando esto es irresoluble, cuando el caso es muy grave, es cuando acude a la mediación. A mí no me llegan casos fáciles, Viviana. Me llegan casos muy difíciles. Porque el caso fácil ya lo han resuelto entre ellos. El caso fácil ya lo hizo el abogado, el psicólogo, el terapeuta les ha ayudado. Es aquel que dice, no sé qué hacer con mi vida, estoy desesperado. Ve a ver a Javier. Eso requiere mucho esfuerzo. Y tomando en cuenta que lo que usted manifestaba, que todos sabemos leer y escribir, pero no todos somos escritores. Claro. Y las personas son muy inteligentes y las personas perciben, las personas saben quiénes les quieren ayudar y quiénes están cumpliendo solamente un horario. Lo claro. saben. Por eso me preocupó tanto, Viviana, por eso me preocupó tanto cuando salió la ley o iba a salir ese anteproyecto diciendo todo lo que hagáis tiene efecto de cosa juzgada, porque yo decía, ¿tenemos capacidad profesional para atender esto? Porque esto requiere una escuela fuerte, ¿eh? Esto no es tan fácil. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias, Viviana. Por favor, la última pregunta, Elaine Vega López, por razones del tiempo. Por favor, si me ayudan activando el micrófono a Elaine. Buenas tardes. Hola, Elaine, ¿qué tal? Justo, maestro Javier. Quisiera hacer una pregunta, concretamente en España, ¿cómo opera la mediación cuando el Estado, por ejemplo, debe reparar a víctimas de acciones ilegales o detenciones injustas? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se debe litigar para obtener ese tipo de reparación. ¿El Estado tiene algún mecanismo para llegar a mediación en ese tipo de conflictos? Gracias. Mira, gracias a ti, Elaine. Mira, te digo, lo que hemos estado hablando hoy es del impulso y todo lo que tiene que ver en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque el ámbito privado es de discreción de cada uno. Es decir, yo tengo plena libertad para casarme, para divorciarme, para crear una empresa, para darla de baja, para montarme en un transporte, pero todo lo que entra en el ámbito público, ya ahí hay cosas que no son discrecionales. Yo no puedo pactar una multa, la multa hay que pagarla. Yo puedo pactar lo que ocurrió con una sanción que yo he cometido o el hecho que yo cometí. De ahí por eso aparece esa famosa en los temas penales de justicia restaurativa, ¿no?
Pero aquí en España hemos tenido historias muy, muy, muy interesantes que os animo a que las veáis y las leáis. Si no, me la pedís y yo os la facilito. Por ejemplo, los encuentros entre víctimas de ETA y etarras. Puro terrorismo, ¿eh? Y no porque sea lo ideal, sino porque las víctimas, tenemos un estatuto de la víctima a las que hay que proteger también, no solo en lo que es el tema punitivo, sino sobre todo en saber por qué, dónde está el cadáver, qué ocurrió con... Y en eso es responsable la Administración de Justicia. Y entonces están utilizando mediadores para intentar ver en qué momento, no siempre es posible, pero en qué momento se pueden encontrar y que la víctima le diga por qué y el victimario le explique por qué. Si a eso se puede llegar, pues imagínate que se puede llegar a cualquier cosa con la administración, con un error judicial, con un error administrativo, con un error médico. El hospital público al que tú vas, si ha habido un error de un médico y hay algún tipo de indemnización por parte del hospital, se puede negociar. El margen, la clave está en que las partes quieran hablar y sobre todo en que haya capacidad discrecional para tomar soluciones. Porque si solamente cabe el reglamento y no hay posibilidad discrecional, entonces no es posible la mediación. En los temas administrativos es muy complicado porque hay cosas que no son de libre disposición. A mí me ponen una multa por aparcar mal y yo tengo que pagar la multa y se ha acabado. Y no puedo negociar con él. Si me la quita, te regalo 2 plátanos. No, mire usted, aquí no se negocia nada. Aquí usted paga la multa y es muy buena. ¿Por qué? Pues porque eso no es negociable. ¿Qué es negociable y qué no es negociable? Es lo que te lo marca la ley. Muchas gracias, estimado doctor Javier. Agradecemos nuevamente por su ponencia, por compartir su experiencia, por su forma en cómo ha llegado con el conocimiento, su amplio conocimiento y trayectoria dentro de la mediación en España. Agradecemos nuevamente por su participación. Si es que hay nuevas inquietudes, pues las iremos canalizando a través del chat y las haremos llegar tanto a Javier como a las personas que tienen las inquietudes. En este momento vamos a dar paso a la segunda ponencia, la cual está a cargo de la doctora Silvia Estrella Pérez. Antes de darle la palabra a la doctora, pues